Vamos a trabajar, bueno, vieron que la unidad 5 habla todo sobre datos estructurados, tipos de datos estructurados, y ya venimos teniendo hace más de una semana de trabajar con el tema de arreglos, ¿sí? Hoy vamos a comenzar a charlar sobre lo que son los arreglos bidimensionales, algunos conocidos como matrices en algunos casos, o en otros como una tabla, por la forma que por ahí uno lo asocia en una representación. Vamos a ver algunas operaciones básicas, ¿sí? Como el tema de cómo cargamos una matriz, cómo generamos el arreglo bidimensional, cómo lo definimos, y algunas de estas operaciones básicas también, como el tema de buscar un valor dentro de una matriz. La clase anterior, si mal no recuerdo, trabajaron con buscar un valor dentro de un arreglo. ¿Recuerdan? Y después, también lo que vamos a hacer es, vamos a ver cómo asociamos esta definición de arreglos bidimensionales, cuáles son los objetos que tiene, digamos, Lazarus, para poder visualizar el contenido de estos tipos de datos estructurados dentro de algunos objetos. En particular, vamos a ver el tString-grid, que es el objeto que por ahí vamos a utilizar para hacerlo con Lazarus, y en particular vamos a ver algunas propiedades muy puntuales que la idea de hoy es mostrarle bien a través de algún ejemplo cómo administrar y cómo manejarnos con este objeto, porque van a ver que tiene muchísimas propiedades y eventos que nos van a ayudar a trabajar durante la guía y los otros ejercicios que tienen, digamos, de la grilla, ¿sí? Así que bueno, vamos a arrancar. Antes de arrancar, ¿están viendo toda esta pantalla? Sí. ¿Sí? Bien. ¿Qué tenemos como dato importante? Acá volvemos a recordar, son las fechas más importantes que tienen de acá hasta la finalización de la cursada. ¿Sí? Ya Silvia y Lorena el martes les recordaron algunas fechas. Volvemos a recordar para que no se olviden, que agenden bien y que vayan, digamos, organizándose con los tiempos, ¿sí? Recuerden que nosotros ya hicimos un cuestionario multiple choice que hicieron con respecto a las primeras unidades, ¿sí? Nos quedan 2 cuestionarios múltiples choice, esos que hicieron ustedes mientras hicimos durante la cursada, que tienen que ver con respecto a las 2 últimas guías. El primero es el 6/7, ¿sí? Y ahí ya le estoy poniendo el horario que lo definimos hoy, va a ser de 10 a 14. Por lo general tienen 1 hora para hacerlo. En ese periodo va a estar habilitado el cuestionario y tienen 1 hora para resolverlo, con lo cual, si ingresan a las 13 horas, van a estar un poquito jugados con respecto a los tiempos, ¿sí? El otro cuestionario tiene que ver con arreglos estructurados, datos estructurados, todo lo que son los arreglos. Eso es para el miércoles 8, también de 10 a 14. ¿Sí? Ustedes vieron que en el primer cuestionario que hicimos, muchos lo hicieron en 10 o 15 minutos. Y ya en el segundo a muchos les llevó más de 30 o 40 minutos. ¿Sí? No es que sea más difícil, pero es incremental, o sea que recuerden organizarse bien para poder llegar bien a tiempo con esos 2 cuestionarios, ¿sí? Hasta el 8 de julio, que sería la fecha previa a lo que sería el inicio de las vacaciones del receso escolar, hasta esa fecha podrían, digamos, tienen para ir para trabajar, ¿sí?
Y Silvia también les recordó que durante el receso de vacaciones va a estar disponible una actividad integradora, ¿sí? Resolver un ejercicio, que también ahí tienen la fecha máxima para resolverlo, es el 27 de julio. ¿Estamos? ¿Sí? Y cuando vengamos después de ese 27 de julio, el 29 de julio es el parcial. ¿Estamos? ¿Sí? Quien no apruebe el parcial tienen el 6 de agosto el recuperatorio, y quien no apruebe tampoco el recuperatorio tienen el recuperatorio general el 14 del 8. Con lo cual nosotros estamos cerrando la cursada el 15 de agosto. ¿Sí? ¿Se entendió esto? ¿Se agendaron bien todas estas fechas, chicos? Tengo una consulta. ¿Sí? ¿Escucho? Con el tema del parcial del 29, ¿va a ser una modificación de alguna guía del práctico o va a ser un ejercicio nuevo? No, todavía no lo definimos, Iván. Pero va a ser un ejercicio, no sé. No está definido todavía. Puede ser cualquiera de las dos alternativas. ¿Alguna otra consulta? Sí, va a tener que hacer un desarrollo. ¿Sí? Sí van a tener que resolver un problema y van a tener que desarrollar un código. Y seguramente en un tiempo acotado. ¿Sí? ¿Está alguna duda? ¿Están claros los de la fecha, chicos? ¿Ninguna duda? ¿Avanzamos? Bueno, no se olviden las fechas porque ya, digamos, tuvieron algunas dudas y ya Silvia y Lorena habían dejado empleado el martes esto, ¿sí? Así que organícense para estas cuestiones. Bien. ¿Qué vimos hasta ahora? ¿Sí? ¿Alguien me puede explicar qué era un arreglo unidimensional? De lo que habíamos visto, ¿qué es lo que se entendió? Chicos, ¿recuerdan? Se pueden equivocar ahora, vamos a hacer un ida y vuelta, así, digamos, vamos repasando y afirmando conceptos y lo vamos trasladando a lo que serían las matrices. ¿Qué es un arreglo unidimensional? Era un tipo de dato estructurado, el unidimensional. Muy bien, es un tipo de dato estructurado, ¿sí? El unidimensional. ¿Y qué guardábamos en un tipo de dato estructurado? La cantidad de lugares en un arreglo, digamos. Bien, ¿sí? Eso iba a estar definido por un tipo de dato, digamos. Muy bien. Antes teníamos que un tipo de datos, lo definíamos por un tipo de datos, entero, real, y como que guardábamos una porción de memoria donde íbamos a poner ahí un tipo de datos, ¿sí? Y ahora tenemos que un tipo de dato estructurado, donde en esa estructura podemos guardar varios datos, ¿sí? En esas estructuras podemos guardar varios datos. Y en cada una de esas estructuras podemos definir de diferentes tipos de datos, ¿sí? Lo que veníamos haciendo tradicionalmente era guardar o hacernos la idea de el unidimensional, cuál era la estructura más o menos que teníamos en un arreglo unidimensional antes. ¿Cómo se imaginaban un arreglo unidimensional? De un arreglo, no de varios. Bien. Pero cuando ustedes imaginaban cómo se guardaban los datos estructurados en un arreglo, gráficamente, ¿cómo lo representaban? ¿Qué tiene diferente un arreglo de una variable, chicos? ¿Son lo mismo? ¿Guardan lo mismo? ¿Se ven, si lo tuvieran que dibujar, los dibujan iguales? Iván, la pregunta es, digamos, ¿cómo asocio? Vos dijiste bien que es un tipo de dato estructurado que nosotros le agregamos que en una estructura podemos guardar varios valores de datos, ¿sí? Que son todos de un mismo tipo. Ahora, esa representación de cómo guardamos
esos tipos de datos estructurados, ¿cómo lo representamos? ¿Cómo lo asociamos cuando hablamos de un arreglo unidimensional? Gráficamente, ¿cómo guardamos los datos en ese arreglo? Que era lo que vinimos haciendo hasta ahora. En una tabla, con una tabla que tiene un número que le corresponde a ese número o a ese valor. Bien. Como una secuencia o lista de datos sería. Bien, bien. A lo que decían recién, en una tabla, en los unidimensionales sería como una sola fila de la tabla, ¿se entiende? ¿Sí? Cuando hablamos de un arreglo, de un vector, o de un arreglo unidimensional, era como una fila donde teníamos diferentes casillas para representar en cada casilla el valor del arreglo, ¿sí? ¿Está? Ahora, los arreglos bidimensionales, por eso se llaman matrices, gráficamente uno lo asocia porque tienen como si fuese una tabla, donde tenemos filas y columnas, ¿sí? Bien. Nosotros en esa tabla, en esas filas y columnas, tenemos, digamos, dos valores de índice, ¿sí? Antes, cuando definíamos el arreglo, acá tenemos la definición de lo que habíamos trabajado anteriormente, cuando teníamos la forma de definirlos, o de crear un tipo de dato estructurado, digamos, bidimensional, es lo mismo que la unidimensional, ¿sí? ¿Qué tenemos? Tenemos el identificador, que es la forma donde vamos a remarcar, ¿sí? 2 puntos, la palabra reservada array, el índice, of y el tipo de dato, ¿sí? Acá el índice, en este caso, tiene una estructura, digamos, doble. En los arreglos unidimensionales de una dimensión me definían un índice que iba desde 1 hasta, en este caso, hasta 4, desde 0 hasta 4, y me daba la cantidad de elementos que conformaban parte de mi arreglo, ¿sí? Y en del tipo of, que me decían of, el tipo me dice de qué tipo de componente voy a utilizar, es decir, qué voy a poner en cada una de esas estructuras, de cada uno de esos componentes, ¿se entiende? Anteriormente teníamos un arreglo de una sola, el índice era de una sola estructura, unidimensional, y ahora tenemos 2 dimensiones, ¿sí? En este caso, la primera parte corresponde a la fila, y la segunda parte corresponde a la columna, ¿sí? ¿Cómo sería en el ejemplo que tenemos ahí, si definimos de 0 a 4 las 2 estructuras? ¿Cómo sería mi estructura, esa estructura que estoy definiendo en ese arreglo? ¿Cuántas filas tengo y cuántas columnas tengo? 5 tendrías. Sería una matriz cuadrada de 4 por 4, ¿no? De 5 por 5. Tengo una matriz de 5 por 5, ¿sí? 5 por 5. Que va del elemento 0 al elemento 4 de la fila, y que va desde la fila 0 desde la columna 0 a la columna 4, ¿sí? Para repasar, y miren, nos estamos dando algunas pautas de preguntas de parcial. ¿Qué tipo de dato tiene que ser el tipo índice? ¿Puedo poner cualquier cosa con el tipo índice? Real. Enteros y... ¿Puede ser real? No, tiene que ser ordinales, creo. O sea, que tiene que tener un orden como un entero o un string. Bien, ¿alguien más? Ordinales, Rocío dice ordinales. ¿Sí? Ordinales, muy bien. El tipo de datos de los índices tienen que ser ordinales, ¿sí? Bueno, dentro de los ordinales, ¿qué teníamos? Teníamos los enteros, como por ejemplo acá. Pueden ser los tipos de datos carácter, puedo tener un rango numerado, ¿sí? Exacto, como dice ahí. ¿Y por qué? ¿Y podría ser real? Una pregunta, profe. En las fotocopias del profe, donde habla del tipo índice, Sí. dice entre paréntesis que no pueden utilizarse los tipos reales e integer para el tipo de índice. Esa duda me quedó ayer, no la pude Claro, sacármela con... no pueden ser reales. Bien. ¿Por qué no pueden ser reales? Porque toman múltiples valores entre un rango y otro. Por ejemplo, entre 1 y 2 puede tomar infinitos valores.
Claro, porque yo tengo que saber exactamente, en este caso, porque es una estructura, digamos, estática, tengo que saber cuántas posiciones tengo, cuántas filas Claro. tengo, ¿sí? Tengo que saber cuántas filas tengo y cuántas columnas tengo. Si yo pongo un número real, puedo poner entre 0,5 y 3, ¿cuántos números tengo? ¿Cuántas filas podría tener? Si va desde 0,5 a 3. Sí, varias. Infinitas, no sé, no es infinito. ¿Se entiende? Por eso los datos del tipo índice tienen que ser datos nominales. ¿Está? Que yo pueda saber la cantidad exacta de valores que puede tener. ¿Sí? Y los tipos componentes, ¿de qué tipo puede ser? ¿Qué tipo de datos puede ser? ¿Componentes los reales? No me acuerdo. ¿Puede ser reales? ¿Qué significa el tipo componente? Dice que puede ser de cualquier tipo. Bien. El tipo de componente puede ser cualquier tipo de datos. ¿Sí? ¿Qué significa? Que en cada casillero, ¿sí? En cada lugar que yo voy a definir de mi estructura de tipo de dato estructurado, en cada casillero, el tipo componente, es decir, ¿qué es lo que voy a poner en cada una de esas casillas? Puede ser de cualquier tipo de datos. ¿Sí? De todos los objetos de los tipos de datos puede ser de cualquier tipo de datos. ¿Está? Puede ser entero, puede ser real, puede ser string, puede ser char, ¿sí? Y es más, hasta puede ser de otro arreglo, ¿sí? El profe ayer en el teórico comenzó la definición de un tipo de dato estructurado cuando decía que un arreglo podría ser del tipo de un arreglo, ¿sí? Otra forma de diferenciarlo. Y después optamos por esta forma que vamos a seguir nosotros, que es de la que vamos a seguir siempre en el práctico, donde el índice es compuesto cuando decimos que es bidimensional. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, esto le tiene que quedar muy claro, y son preguntas clave, es decir, real no puede ser el índice, ¿sí? Porque no podía diferenciar, saber la cantidad exacta de filas y columnas que tendría. En cambio, en el tipo componente, que va después del off, yo ahí puedo definir de cualquiera de los tipos de datos, ¿sí? Y acá, bueno, perdón, porque acá tengo una plantilla vieja, ya no pondría los colores amarillos y azules, porque produce mucho frío. Así que bueno, nada. ¿Está clara la definición? Bien. Eso es pregunta del final, cuando te hacen por ejemplo, siempre le erran en eso, cuando tienen que dar un final, dicen, bueno, ¿cómo se define una matriz? Y les preguntan, ¿de qué tipo puede ser el índice? Todos quedan tecleando siempre. ¿Sí? Recuerden eso, de que el tipo de índice tiene que ser sí o sí ordinal. ¿Sí? Aparte es ilógico. Si vos te digo, por ejemplo, define una matriz de 2 columnas por 2 filas y media. ¿Qué significa que tiene 2 filas y media? ¿Que están cortadas a la mitad? ¿Qué es eso? Eso es raro. ¿Sí? Entonces, sí o sí tiene que ser un número entero. ¿Sí? De 2 por 2. No queda otra. ¿Sí? Está bien. Bueno, y en esa definición que dijimos ahí, donde teníamos un elemento matriz, ¿sí? Que tenía 2 índices de 0 a 4 y de 0 a 4, significaba que tengo de la fila 0 hasta la fila 4, ¿sí? Y de la columna 0 hasta la columna 4. Ahí ustedes me dijeron que tenía valores, que era una matriz cuadrada de 5 por 5. En este caso coincidió que sea cuadrada. Entonces, matriz es un solo tipo de dato. Y miren todo lo que guardamos dentro de una matriz. ¿Se entiende? Es un solo tipo de dato estructurado, ¿sí? Que en este caso, que es bidimensional, tenemos como si fuesen varios arreglos unidimensionales todos juntos. ¿Está? En este caso tenemos las filas, fila 0, fila 1, fila 2, fila 3, fila 4, columna 0, columna 1, columna 2, columna 3 y columna 4, y dentro de cada uno de ellos tenemos datos. Sería de qué tipo componente tengo yo. Por eso los tipos de índice tienen que ser ordinales, tengo que saber exactamente la cantidad. Y el tipo de componente, es decir, lo que hay en cada uno de esos elementos de la matriz,
el contenido de eso puede ser de cualquier tipo. En este caso, como la definición anterior, si hubiese sido era entero, que haya de acá adentro valores enteros. Si hubiese sido real, acá adentro podría haber valores reales. Si lo hubiese definido el tipo string, adentro podría haber nombres de personas. Si la podría haber definido del tipo char, adentro podría haber cualquiera de los caracteres del tipo char que podamos definir. ¿Se entiende? En este caso está completa eso. Y con un solo tipo de datos, en este ejemplo, miren la cantidad de datos que se guardan. Realmente las matrices son muy utilizadas, los arreglos son muy utilizados en todo tipo de programación. Van a ver que lo van a utilizar de acá en más y por cualquier lenguaje, ¿sí? Entonces, ahora, esa es la forma en la que yo voy, digamos, analizando, digamos, cómo se define y cómo se guardan esos tipos de datos. Ahora, la pregunta, ¿cómo hago referencia al contenido de uno de esos valores que tiene, por decirlo así? Bien, esto es más o menos como se acuerdan, bueno, no sé si alguno de los jueguitos de la batalla naval y eso, que le dabas 2 coordenadas, ¿sí? Y dadas las 2 coordenadas, yo podía ver el valor. Acá también lo mismo, en la matriz bidimensional, dadas 2 coordenadas, sé el valor. En la matriz unidimensional, dada una coordenada, yo sabía en esa posición cuál era el contenido del arreglo. Acá en la matriz, para saber cuál es el contenido, necesito saber las 2 coordenadas, es decir, en qué fila y en qué columna. Por ejemplo, acá en que tienen ustedes, matriz, en la fila 3 y columna 1, ¿cuál es el contenido? ¿Qué contiene la matriz en la fila 3 y columna 1? El número 93. Muy bien. ¿Y en la fila 2 y columna 3? El 76. Han jugado el jueguito ustedes, entonces se ve, ¿sí? Bien. ¿Está claro eso? Para saber el contenido que hay en cada uno de ellos, yo necesito saber, digamos, bien los datos de los índices. Para saber lo que hay, o inclusive para guardar en esos casilleros, para guardar la información. ¿Se entiende? ¿Sí? Si yo quiero guardar todo eso, lo voy a, digamos, agregarle los datos casillero por casillero, coordenada por coordenada. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá, chicos, cómo es la representación gráfica de una matriz? A ver el chat. Bien. Bueno, entonces vamos a avanzar con esto y vamos a hacer algunos ejemplos para trabajar. ¿Sí? Lo primero que vamos a hacer es decir qué son las operaciones básicas que vamos a tener. ¿Sí? 2 operaciones básicas ya les indiqué, que son el tema de completar los datos de una matriz. ¿Cómo cargo a la matriz? ¿Cómo le agrego los valores de los datos a una matriz? ¿Sí? ¿Está? ¿Cómo le agregamos? ¿Cómo agregamos cuando teníamos un arreglo unidimensional? ¿Cómo le agregamos datos al arreglo? A través del input box. El input box es una forma, muy bien. ¿Y cómo le voy agregando en cada casillero al arreglo? ¿Cómo le agregaba datos? Por fila. Bien. ¿Cuántas filas tenía en el arreglo unidimensional? 5. Sí, en realidad, en los arreglos unidimensionales, yo les dije recién que era como una única fila, lo que teníamos eran casilleros, ¿sí? Teníamos un índice por el casillero, ¿sí? Entonces, para completarlo, lo único que utilizamos, ¿qué estructuras repetitivas utilizamos? Utilizamos el for, ¿sí? Entonces, ¿qué era lo que hacíamos? A ver si puedo ir rayando acá. Profe, creo que, si no me equivoco, se usaba el for cuando teníamos que repetir pocas veces, digamos, y el while era cuando teníamos un gran número de cantidad de veces y solamente se tenía que repetir una vez para que evalúe más fácil la programación. No sé si era así. Mira, eso creo ya lo hemos discutido en algún momento con el tema de... todo el recorrido se puede hacer con cualquiera de las 3 estructuras repetitivas. ¿Sí?
el tema, digamos, es el para qué lo vamos a utilizar en cada caso. Si yo quiero poner datos dentro de las estructuras, tengo que ponerlo en todas las estructuras, en todos los componentes. En cada uno de estos casilleros tengo que completarlos, ¿se entiende? ¿Sí? Entonces, muchas veces a lo mejor con el for es un poco más exacto y más rápido de poder hacerlo en cada una de las estructuras. Con el while también se puede hacer y con el repeat también, ¿sí? Lo que por ahí, en algunos casos, como vamos a ver después, para buscar un elemento dentro de un arreglo, de una matriz, ¿sí? A veces, una vez que lo encontremos, a lo mejor no sería necesario recorrer toda la matriz. Con estos elementos, con el for, en este tipo de matriz, se recorre toda la matriz o todo el arreglo. ¿Está? Con el while o el repeat se podrían recorrer o rellenar un arreglo o una matriz siempre y cuando cumplan una condición. ¿Sí? O la condición la ponemos al principio con el while o la condición la ponemos al final con el repeat. ¿Se entiende la diferencia? ¿Sí? No es que vamos a usar uno u otro, digamos, por lo general, nosotros supongamos que la primera parte, que es la operación que estamos haciendo ahora, que es cargar la matriz, ¿sí? Cargar la matriz. Si yo voy a cargar la matriz, ¿sí? Lo que tengo que hacer es una forma de completar cada uno de los elementos que tiene esa matriz, ¿sí? Por eso acá, en el arreglo unidimensional utilizamos una sola estructura, ¿sí? Y ahora en el arreglo bidimensional utilizamos dos estructuras repetitivas, ¿sí? Una que me permite moverme por las filas y otra que me permite moverme por las columnas. ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que vamos a analizar? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí. ¿Están analizando o no? Sí. En el chat dicen que sí, al parecer. Bien. Bueno, entonces, el primer ciclo repetitivo, que va desde I, que va desde T0 hasta 4, en la definición que teníamos ahí, porque teníamos esa matriz definida ahí, ¿qué hago? Me paro en la primera fila, ¿sí? Y de acuerdo a la primera fila, voy pasando por cada una de las columnas, la columna 0, la columna 1, la columna 2, la columna 3 y la columna 4. J va variando por cada una de las columnas. ¿Se entendió? Entonces, ¿yo qué hago? Para ir que va desde 0 hasta 4, es decir, me paro en la primera fila. Y me voy moviendo por cada columna y a cada elemento de la matriz le estoy asignando. En este caso, ¿cómo le asigno? Con un input box. ¿Sí? El input box, ¿qué tipo de datos voy ingresando con el input box? ¿De qué tipo de datos recibe el input box? String. Bien. Como recibe el string y mi matriz, ¿de qué tipo de datos está definida? Entera, hay que convertirla de string a entera. Por eso tiene esta función de conversión. Entonces, matriz en la posición 0 y 0, la primera vez recibe 25. Matriz en la posición 0, 1 recibe 33. Matriz en la posición 0, 2 recibe 3. Así es como le venimos asignando y cargando los elementos. ¿Sí? ¿Se entiende? Después, una vez que completó todo, que llegó el for hasta el 4, que llegó hasta la última columna, ¿a dónde tengo que avanzar? ¿Qué tiene que avanzar? Tiene que avanzar el I. ¿Sí? Entonces me posiciono en la segunda fila. En la segunda fila, I vale 1. En 1 y 0, ¿qué sería acá? Fila 1, columna 0. Ahí cargo con el input box el otro elemento. ¿Se va entendiendo cómo recorremos la matriz con dos ciclos? ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Entonces, esto es fundamental. Si no entienden cómo se mueven para recorrer el contenido de una matriz, no van a poder hacer ninguna de las actividades porque todas tienen que ver y están relacionadas con moverme dentro de una matriz, cargarla, buscar un valor, hacer alguna operación con los valores de los datos,
encontrar algún término, algo que esté dentro de esa matriz. Entonces, la forma de ingresarla, de recorrerla, de buscarla, es fundamental. Si no entienden cómo va funcionando estos dos ciclos repetitivos, digamos, va a ser muy difícil, digamos, que puedan resolver cualquier ejercicio. Por eso hasta acá les debe quedar muy en claro. ¿Está bien? ¿Alguna duda antes de avanzar? Por ahora creo que no. Bien. Bueno, entonces, así recorriendo, la forma que puedo recorrer es, recorro la fila completo a las columnas, después pasa y vale 2, voy a la siguiente fila y voy recorriendo, completando el J por cada uno de los valores. ¿Sí? Hasta que se completa cada uno de esos, cada uno de esos datos de la matriz. ¿Sí? ¿Cuántas veces le voy a pedir con el input box en este caso? En este ejemplo. ¿Cuántos input box van a ver? A ver si se entendió. 5. Sí, Mateo, el for J está dentro del for I. Exacto. ¿Cuántos input box voy a pedir? 5, profe. ¿Alguien da más? ¿Alguien da menos? 16. Uno solo no sería. ¿Cómo? Uno solo no sería. ¿Un solo input box? ¿Cuántos elementos tiene esa matriz, chicos? Sería 25, ¿no? Muy bien, Rosario, muy bien, Mateo. Son 25 elementos. Es una matriz de 5 por 5. Con lo cual, ¿cuántos casilleros hay? 25. Y los dos for me permiten recorrer los 25 elementos en este caso. ¿Sí? ¿Se entiende? Para quien había dicho 5, ¿cuántos elementos tengo dentro de esta matriz? ¿Cuántos casilleros hay? 5 por 5. ¿Se entendió? ¿Quién era que había dicho por ahí solamente 5 elementos? ¿Sí? Los dos for hacen los de recorrido. Y va variando 1 y después J va de 0 a 4. ¿Sí? Por eso yo les fui marcando acá en cada uno de los elementos de cómo iban ingresando esos elementos dentro de la matriz. ¿Sí? ¿Se entendió ahora, chicos? ¿Está claro por qué no son 5? Ah, dice que discriminar al 0. Siempre, pero en matrices, siempre, en la gran mayoría de los ejercicios que vayan a hacer, está involucrado, siempre se involucran los dos for. Tengo que recorrerla, tengo que tener 2 for. Tengo que cargarla, tengo 2 for. Tengo que hacer algo sí o sí, porque si tengo que ver todos los elementos, no hay forma de verlo con uno solo generalmente. Tengo que ver sí o sí todos los elementos, no me queda otra. Tenés que ir, ver toda esta fila, después ver toda la otra, después ver toda la otra, ver toda la otra, y así continuamente, y la única forma de hacerlo es con un for que te recorra las filas, y el otro que te vaya mirando las columnas. Sí. ¿Sí? O con un while que recorra la fila y otro while para las columnas. Con un repeat para la fila, con un repeat para las columnas. Cualquiera de las 3 formas. Ayer en el teórico, Claudio le hizo las 3 formas, ¿eh? Así que revisen cualquiera de las 3 formas, porque cualquiera de las 3 formas podrían ser formas de evaluar o recorrer una matriz, ¿sí? Así que ahí van. En esta matriz de 5 por 5 tenemos 25 casilleros, 25 lugares donde guardamos información en un solo tipo de datos. ¿Sí? Si mi matriz fuese de 7 filas por 8 columnas, ¿cuántos elementos tengo dentro de la matriz? ¿Se entendió? Si tengo 7 filas y 8 columnas. Pues, ¿Toma el 0 también como posición? 7 filas y 8 columnas. ¿Cuántos elementos tengo? Ahora te respondo, Iván. 56. 56, ¿sí? 7 por 8, 56 elementos. El que comienza en 0 puede comenzar como lo que quieran, ¿sí? Podría comenzar en 1, de 1 a 5, podría comenzar. Puede comenzar de 10 a 15, puede comenzar, ¿sí? Puede comenzar de 20 a 25, puede comenzar. ¿Se entiende? Lo definen ustedes. Puede comenzar de la A a la E, puede comenzar. Claudio les dio montones de ejemplos de los que son los tipos índices.
de cómo definirlo los tipos índice, ¿sí? Está, cualquiera de ellos puede ser. Lo que a lo mejor no podría ser es ser al revés, de 4 a 0. ¿Sí? ¿Se entiende? Va desde un valor inicial hasta un valor final. ¿Estamos? Desde el 0 al 4, o desde el 1 al 5, o desde el 10 al 15, como ustedes prefieran. ¿Se entiende la diferencia? Pueden definirlo de diferentes formas. Inclusive podría ser de la A a la Z, de la A a la D, definiéndole la estructura que ustedes quieran. Pues son de datos ordinales lo que son los tipos índices, ¿se entiende? Con cualquiera de ellos podrían jugar en esa combinación. ¿Estamos? Y para saber cada uno de esos casilleros, dentro del input dot iría 0,4. ¿A qué te referís con eso, Agustina? El input box, ¿qué me pide? ¿Qué hace el input box, Agustina? ¿Están viendo la consulta de Agustina? El input box sirve para pedir datos. Yo con el input box le pido un dato, lo tengo en la mano. ¿Qué tipo de datos es ese dato que tengo en la mano? Creo que lo que Agustina se refiere es que el input box se repite dentro del 0 a 4, o sea, los valores que toma el J. Por ahí se refiere a eso. ¿Te referías a eso? A eso se refiere. ¿A qué? No le entiendo. Iría, ¿cómo el input box? El input box no va a ningún lado. El input box me sirve para pedir datos, para solicitar datos. Eso se guarda en un tipo de datos string, y lo que me ingresó lo pongo dentro de la matriz. ¿Quién recibe acá? Matriz recibe. ¿Dónde recibe matriz? En la posición I y en la posición J. ¿Qué recibe? Lo que yo ingresé como dato. ¿Se entiende? Sí, lo que ella se refería es que se repite en las 5 veces que hace el J. ¿Cuántas veces se repetiría? ¿Cuántas veces se repetiría? Si a eso te referías, Agustina. ¿Cuántos input box harías en esta matriz? No, claro, si va dentro de los paréntesis. Eso era lo que yo te quería aclarar. El input claro, box, tenés razón. el input box lo manejamos como lo manejamos siempre, Agustina. El input box, ¿qué haces? Ingrese datos y nada más. Y eso se guarda en una variable del tipo string. Guarda un dato string lo que ingresas ahí. Y eso se lo estás asignando a la matriz. Por eso yo digo que acá en matriz le asigno el valor matriz en la posición I y J que recibe lo que ingresamos a través de la ventanita del input box. Input box no tiene nada, ¿sí? Acá en input box sería yo, ¿cómo hago un input box? Input box, ¿sí? Y acá le ponemos comilla, coma, comilla, coma, 0. ¿Sí? Punto y coma. Profe, lo que estamos viendo es para cargar una matriz directamente, ¿no? Sí. Exactamente. Esto es para recorrer y cargar una matriz. ¿Qué dice acá? Dijimos que íbamos a ver dos operaciones iniciales. La primera y la más fundamental es cómo cargar una matriz. Acá, ¿ven? Cargar matriz. ¿Estamos? ¿Sí? Cargar matriz. ¿Se entiende? Entonces, de esa manera estamos cargando matriz. ¿Cómo la cargamos? La asignamos a la matriz. ¿Cómo la asignamos? La asignamos cada uno de los elementos. El elemento I y el elemento J le asignamos, en este caso, con un input box. Después vamos a ver que ahí lo vamos a hacer mucho más fácil y rápido después con algo random. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Se entendió? A ver, Iván, pero estamos hablando solamente de carga. ¿Hablamos en algún momento para mostrar? Estamos hablando de la operación de carga.
¿Cómo cargo elementos en una matriz? Con dos ciclos. Ah, bueno, sí, perdón, me confundí yo. No solamente de cargar datos en una matriz, de mostrar vamos a ver después. Y eso tenemos que verlo cómo lo mostramos en Lazarus. Ahora estamos hablando del tipo de datos estructurados, que es el tipo de datos arreglos bidimensionales, y cómo le metemos datos a ese tipo de datos estructurales. ¿Sí? ¿Cómo ingresamos? ¿Cómo mostrar? Después vamos a ver qué me ofrece Lazarus para mostrarlo. ¿Se entiende? ¿Sí? También, si yo no tuviese este input 2, yo le podría hacer un random directamente y le voy asignando números al azar. ¿Está? ¿Está claro, chicos, hasta ahí? El random podría ser también para ingresar datos, no para mostrar. Un random podría ser. ¿Se entendió este proceso para cargar una matriz? Esto es fundamental para recorrer una matriz, para saber los elementos de la matriz y para agregarle datos a la matriz. Este ejemplo de agregar datos es a través del input 2. ¿Sí? ¿Se entendió hasta acá, chicos? Ahora vamos a probar este. Bien, entonces, esta es una operación básica, cargar matrices. Otra operación básica, ¿sí? Otra operación básica es el tema de buscar un valor en la matriz. ¿Se entendió hasta acá? Chicos, ¿preguntas? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. ¿Sí? ¿Vamos bien? Entonces, con dos ciclos, ¿sí? Con dos for, vimos anteriormente cómo metemos datos de la matriz. ¿Cómo metemos datos de la matriz? Es decir, cómo van a parar los datos dentro de esa matriz. ¿Sí? Cómo le asignamos un valor a cada elemento de una matriz. Cada elemento de una matriz lo ubico, el contenido, sabiendo en qué posición de esa matriz se encuentra. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Sí? Bien. ¿Qué vamos a ver ahora? Ustedes vieron en la clase pasada cómo buscar un valor dentro de un arreglo. ¿Recuerdan? ¿Lo vieron? ¿Sí o no? ¿Los que no estuvieron vieron el videito del martes? Bien, ahora ahí los leo, muy bien. Bueno, entonces, la primera parte era cómo cargar elementos a una matriz, cómo le asignamos los elementos a una matriz, por varias formas. Una fue el input 2, que es el caso que vimos. Ahora, una vez que yo ya tengo cargada la matriz, es decir, ya están los valores adentro de la matriz, ya hicimos la primera operación de cargar la matriz. Vamos a ver cómo busco un valor. ¿Sí? ¿Cómo busco un valor dentro de la matriz? ¿Sí? Y muchas veces, ¿para qué sirve buscar un valor? ¿Está? ¿Sí? Bien. Bueno, para buscar un valor dentro de una matriz, para buscar un valor dentro de la matriz, ¿qué tengo que hacer yo primero? ¿Qué deberían hacer para buscar un valor? Ya lo vieron la otra vez con arreglos unidimensionales. Definir el tipo de dato, después la variable y después cargar el arreglo o la matriz. Y de ahí se busca el valor. Bien, hasta acá ya hicimos un paso. El primer paso fue definir mi tipo de dato estructurado, que es una matriz o arreglo bidimensional. El segundo paso que ya hicimos fue cargarle los datos. Hicimos la operación anterior, ¿recuerdan? Recién ya le asignamos los datos a esa matriz. ¿Sí? Y ahora el tercer paso va a ser buscar un valor. ¿Qué valor voy a buscar? ¿El 77? Bien. ¿Qué voy a buscar? Lo que estaría en dónde. En una variable que sería, por ejemplo, valor buscado. ¿Sí? ¿Está? ¿Yo qué voy a hacer? Si voy a buscar
¿Sí? Para buscar, ¿qué tengo que hacer? Tengo que recorrer dos ciclos para recorrer toda la matriz. ¿Sí? Tengo un ciclo for que viene un i que va de ¿dónde? De 0 hasta 4. Tengo otro for que también va de 0 hasta 4. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Lo que hicimos recién para cargarla. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a buscar. ¿Qué voy a hacer? Me voy a parar acá en este lugar, en la posición cuando i vale 0 y cuando j vale 0. ¿Sí? Valor buscado, supongamos que antes le pedimos por un input que me ingrese en la variable valor buscado el valor. ¿Sí? Ahí tengo el valor que tengo que buscar. En este ejemplo, por ejemplo, decíamos 77. ¿Sí? Yo para buscar con el ciclo for voy a recorrer toda la matriz en este caso. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Bien, se podría buscar un número par, Iván, se podría buscar un número cualquiera. En este caso, buscamos un valor que está en una variable que se llama valor buscado. Supongamos que antes valor buscado le asignamos 77, sería 77. Acá valor buscado es 77. Que venga el 7. ¿Bien? ¿Se entiende? Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Analizar cada elemento de mi matriz, fila 0, columna 0. 25 es igual a 77. No. No. Entonces, ¿qué hago? Me voy a la columna que sigue. 33 es igual a 77. Tampoco. No. No. 3 es igual a 77. No. No. ¿Qué estoy haciendo? Me estoy midiendo por J. Para i que vale 0 me estoy cambiando los valores de J. 65 es igual a 77. No. No. 49 es igual a 77. No. No. ¿Qué pasó? J llegó a 4. Entonces, como ya cumplió el primer ciclo, y me voy a posicionar, i va a valer 1. ¿Sí o no? I vale 1. Y ahora J empieza desde 0. 56 es igual a 77. Ahora le respondo, chicos, esa pregunta. 56 es igual a 77. No. No. ¿Qué tengo que hacer? J me tengo que mover al lado. 98 es igual a 77. No. Lo que estoy haciendo yo es lo que estamos haciendo con los dos ciclos. ¿Se entiende? Si no entienden eso, no van a poder resolver ningún ejercicio de cómo me muevo dentro de una matriz. ¿Sí? 80, ¿qué es? Es matriz en la posición 1, 2. ¿Es igual a 77? No. No, bueno. Matriz en 1, 3 es igual a 77? No. ¿Por qué? Porque es 11. Matriz en 1, 4, o sea, 29, ¿es igual a 77? No. ¿Sí? ¿Está? Sigo, terminó. Ahora i vale 3. Matriz en la posición 2, 0, ¿es igual a 77? No. ¿Por qué? Porque ¿qué tiene matriz en la fila 2, columna 0? 49. ¿Qué tiene matriz en la fila 2, columna 1? ¿Me siguen, chicos? Tiene 37. ¿Qué tiene matriz en la fila 2, columna 2? 20. El 20. ¿Es igual a 77? No. No. Matriz en la fila 2, columna 3, ¿qué tiene? 77. 77, ¿es igual a 77? Sí. Eureka, encontré el valor. Encontré el valor. ¿Sí? Encontré el valor 77. ¿Qué guardo en la variable fila?
acá puede hacer lo que uno quiera. Una vez que lo encuentra podemos hacer muchas cosas. Acá le pusimos nosotros 3 ejemplos. ¿Qué es lo que hace? Guardar en una variable fila en qué fila lo encontré y en una variable columna en qué columna lo encontré. ¿Se entiende? Eso es lo que puedo hacer. ¿Qué puedo hacer? Un contador. ¿Qué hace el contador? Cuenta como que encontré un valor. ¿Sí o no? ¿Y qué puedo hacer? En una variable cualquiera puedo sumar el valor que tiene. ¿Qué voy a sumar? 77. Lo que tiene matriz. ¿Sí? ¿Les puedo hacer una pregunta, Darío? Sí, sí, todas las que quieras, Martín. ¿Es lo mismo si a fila le pongo J y a columna le pongo I? ¿Por qué no? Sí. Algunos dicen sí, ¿por qué no? Pelense, a ver, ¿por qué no? Sería lo mismo, pero tendrías que cambiarlo, digamos, primero subir la J y después abajo la otra. Bien. Básicamente me cambia toda la estructura del programa. ¿Está bien? La respuesta es, no es lo mismo, ¿sí? I se encarga de recorrer las filas y J es el índice de las columnas, ¿sí? No son lo mismo. Está bien que acá tenemos una matriz cuadrada, ¿sí? Pero en este momento, por ejemplo, el 7, ¿en dónde está? Está en la fila 2, columna 3, ¿sí? En ese momento I está en 2, J está en 3, ¿sí? No es lo mismo si lo doy vuelta, porque le estoy diciendo, sino, de que básicamente 77 está en la fila 3 y columna 2. Y en la fila 3, columna 2, bueno, hoy hay otro 77 ahí. Justito. Pero bueno, no sé si se entiende la idea. ¿Sí? Hagan de cuenta que no hay un 77 ahí. ¿Sí? Recuerden que I recorre filas, J columnas. ¿Sí? Y le hago, ya que estamos en la idea de preguntas, acá una vez que lo encontré, ¿qué pasa? ¿Ya terminé? No, sigue. ¿Por qué Sigue sigue? evaluando porque No. tiene que fijarse si hay otro 77. ¿Pero por qué sigue? Porque sigue contando los... No sé. ¿Por qué? Porque estoy No, dentro sí, de un hasta que se ciclo termina for. la matriz. Porque estoy cerca, porque llegué hasta acá. Y mi for va del J va hasta el 4. Estoy acá, en fila 2 con 1 4. Ahora lo encontré. Cuando lo encuentro, puedo hacer cualquier cosa. Por ejemplo, ya si utilizamos el conteo, puedo contar cuántos tengo. Para contar cuántos tengo, recorro toda la matriz. ¿Sí se entiende? Entonces, como tengo 2 ciclos, 2 for, sí o sí, mi programa con estos 2 ciclos va a recorrer cada uno de los elementos de la matriz. O sea que voy a preguntar por todos los elementos. ¿Sí? Una vez que lo encontré, acá lo anoto, es como me llevo en la mano anotado cuántos valores tengo. Acá tengo 1. Después, la siguiente pregunta, J va a valer 4, voy a estar acá en 15. ¿Es igual a 78, 15? No. Entonces, terminé J, ya terminó en 4, y tengo que incrementar I, pasa a valer 3, y pregunto, matriz en 3,0, ¿qué valor tiene? 1. ¿1 igual a 77? No. No. Sigo. Matriz en 3,1, 93, ¿es igual a 77? No. No. Sigo a la otra columna, a la columna 2. Matriz en 3,2, ¿es igual a 77? Sí. Sí, bien, sí. ¿Qué guardo? En una variable fila guardo I, o puedo contar que ya llevo 2 valores 77 encontrados. ¿Se entiende? El contador es para contar cuántas veces se cumplió con la condición del if, que estaba ese valor dentro de la matriz. Encontré por segunda vez. Sigo mi ciclo, el J cuando vale 3. Y en la posición 3, J en la posición 3, matriz en 3,3, ¿qué hay? 22. ¿22 igual a 77? No. Sigo.
5 igual a 77, no, terminó mi J. Tengo que seguir porque tengo 2 ciclos for. Me falta que I tome el valor 4. Y empiezo 4 en la posición 4 y J0, 90 es igual a 77, no. Sigo. 60 igual a 77, no. 41 es igual a 77, no. 58 es igual a 77, no. Y en el último valor, cuando I y J valen 4 y 4, 78 vale 77, no. Si yo quisiera saber cuántos 77 había, mi variable count, ¿ven lo que yo estoy marcando acá con rojo? Mi variable count, ¿qué valor tendría? 2. 2, que era la cantidad de veces que encontré ese valor dentro de la matriz. ¿Sí? ¿Se entendió hasta ahí? Sí. Si yo utilizo para buscar 2 ciclos for, que van desde toda la definición de mi matriz, desde I hasta J, con los for recorro sí o sí toda la matriz. ¿Está bien? Por más que si yo acá hubiese puesto que el valor buscado era 25 y lo encontré en la primera celda, en 0,0, tengo que recorrer toda la matriz. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque la forma de recorrerla con el for me garantizo que pase casillero por casillero. ¿Está claro eso? Sí. Bien. Profe, una consulta tengo. Sí. Con las 3 sentencias que vimos, ¿se usan todas simultáneamente o tenemos que elegir alguna en el ejercicio? Lo que vos quieras, depende de lo que te pida. Si yo quiero contar, utilizo contar. Si yo quiero sumar, puedo sumar. Si yo quiero hacer una operación de un cálculo, puedo hacer una operación de un cálculo. Si yo quiero saber en qué posición, utilizo, una vez que lo encontrás, hacer lo que te pide el ejercicio. No siempre te va a pedir lo mismo. En este caso podría ser cualquiera, te dimos 3 ejemplos. Puede hacer uno o muchos más, o otros que no están dentro de esos 3 ejemplos. En lo que te acabo de presentar, yo te mostré 3 ejemplos. Un ejemplo era para la posición, en qué fila y en qué columna lo encontré. Que eso también lo vieron la otra vez con arreglos. Cuando encontraba un valor, ¿en qué posición estaba? Requería un solo valor, ¿por qué? Porque mi índice era uno solo. Ahora acá mi índice son 2 coordenadas, filas y columnas, ¿se entiende? Bien. Lo que yo hago cuando encuentro puede ser cualquier cosa, lo que ustedes quieran. ¿Sí? Acá les dejo y se los digo rápidamente. ¿Sí? Acá con el for, yo recorría sí o sí toda la matriz. Este es un ejemplo que recorre una matriz con el repeat y paro cuando lo encontré al valor. Cuando encontré el primer valor, que sea, digamos, por ejemplo, el 77, ahí puedo buscar. Acá tienen un ejemplo para si después en alguno de los ejercicios le dicen buscar un valor, pero cuando lo encontró, directamente ya está. No tengo que terminar de recorrer toda la matriz. Entonces ahí tengo que apelar no a una estructura repetitiva que me recorra toda la matriz, sino una estructura repetitiva que me recorra hasta que lo encuentre. O mientras que no lo encuentre, la recorro. En este caso es hasta que lo encontré. ¿Sí? En este caso, tengo 2 repeat, un repeat por fila y un repeat por columnas. Y voy preguntando por valor buscado. Si lo encontré, ya está. Pongo una variable que es verdadera, que ya lo encontré, entonces el ciclo repeat terminó. Como lo encontré es verdadero, el ciclo repeat terminó. ¿Se entiende? Se lo dejamos ahí como incógnita, ¿sí? Para que lo analicen. Pero está, con esto yo recorro la matriz y cuando lo encontré, terminé de recorrer la matriz. ¿Sí? Recorro hasta. ¿Hasta qué? Hasta que lo que tengo en la matriz en la posición IJ coincide con el valor buscado. ¿Sí?
Cuando lo encuentro, listo, no recorro más la matriz. No llego hasta el final de la matriz. ¿Se entiende? Solo en un caso, con el repeat, recorrería toda la matriz. ¿Cuándo serían? ¿Se dan cuenta? Cuando sean las últimas coordenadas de la posición de la matriz. Muy bien, Ivana, excelente. Solamente voy a recorrer toda la matriz con este repeat cuando el valor buscado esté en 4,4, en matriz 4,4, cuando esté en la última posición. ¿Se entiende? Si lo encontré antes, no llego a recorrer toda la matriz. Recorro la matriz y lo que busco está al final. ¿Se entiende? Muy bien. Profe, Pero dejamos no que entiendo van a la tener- parte. ¿Se entendió? Sí, hay una parte que no entiendo que dice encontré OR. Eso del OR. Sí, porque- No sé. ¿Cuáles son tus condiciones de corte? ¿Cómo recorro por columna? O que lo encontré o que llegué a la columna 4. Encontré, ¿qué tipo de dato es? ¿Qué tipo de datos es encontré? ¿Booleano? Booleano, ¿por qué? Es falso, siempre es falso. ¿Cuándo se transforma en verdadero? Cuando se transforma en verdadero, cuando lo encontré. Como lo encontré es verdadero, en realidad esto se pone así solo, porque Sí. es redundante en poner encontré verdadero igual a verdadero, porque no va a tener más que ese valor, ¿se entiende? Sí, es lo mismo si le pongo encontré que encontré igual a true. Cualquiera de las dos está bien, sí. Exactamente, es preguntar por lo mismo. Sí, sí. Es en el único caso para valores del tipo booleano que la pregunta o la condición tiene un valor, o es verdadero o es falso. ¿Sí? ¿Estamos? Ah, ya entendí. Sí. Es como que primero se evaluó que sea verdadero y si es falso es el until, hasta que la condición sea falsa sería. Siempre O es sea, falso. que Siempre es falso. Acuérdate, fíjate, el primer valor que tiene encontré igual a falso. Significa que vos no encontraste el valor. ¿Cuándo va a pasar a verdadero? Cuando realmente lo encontraste, cuando coincide. Como lo encontraste, tengo que parar el repeat. ¿Cómo lo reparo? Con la condición del until. ¿Cómo lo corto? Con la condición del until, que lo encontré. Entonces no sigo buscando, porque ya sé que es igual a true. Ya se lo asigné ahí. ¿Estamos? Bien. ¿Cómo mostrar el contenido en Lazarus? Vamos a utilizar un objeto, que pero se lo voy a mostrar más directamente, así no me escuchan tanto y lo vemos a través de un ejemplo y lo vamos viendo bien prácticamente. ¿Se entendió hasta acá el concepto de matriz? ¿Cómo cargar, cómo recorrer, cómo buscar? ¿Sí? Esto es el cómo lo mostramos, cómo lo sacamos dentro de la matriz. ¿Sí? ¿Se entendió hasta acá, chicos? Dicen que sí por el chat. ¿Cuándo sería verdadero? Pregunta Juli. ¿Cuándo sería verdadero, Juli? ¿A qué te referís, Juli? ¿En el ejemplo anterior? ¿A este? ¿Cuándo es verdadero? ¿Cuándo se hace verdadero? Cuando se da que esta condición, matriz MJ, es igual al valor buscado. En realidad es cuando lo que estoy buscando está dentro de la matriz, en la posición IJ. Tal cual, Iván, no estás cargando nada ahí con La matriz ya está cargada, Iván. Acordate que son, Iván. Escuchadme bien, Iván. Son 3 pasos. El primer paso, definición. ¿Sí? El segundo paso, lo que acabamos de hacer anterior, cargarla. Cargarla por un input 2 o por un random. Y el tercer paso es que ya la matriz ya tiene los datos, ya está cargada. ¿Ahí qué hacemos? La recorremos y buscamos un valor. ¿Se entiende? Iván, imagínate, ahí puse una pequeña matriz. Y vos imagínate que buscás el 5. ¿Sí? Valor buscado es 5. Lo que hace es, 1, ¿es 5? No. 2, ¿es 5? No. 3, ¿es 5? No. Pasa para abajo, ¿sí?
se fija en la siguiente fila, 4, el 5 no, llega el elemento que sería el 1, 1, que es este, ¿sí? Es 5 sí, entonces ahí pasa a ser encontré verdadero, ¿sí? Le pone true. Entonces, cuando pasa por el repeat, por el repeat, el until, corta acá, ¿sí? Pasa por el siguiente until, corta acá. Y entonces se termina toda la búsqueda, ¿sí? Básicamente, uno tiene que darse cuenta de que cuando pones en true, ¿sí? Eso se llama bandera o flag en programación, ¿sí? Es como si vos le decís, sí, ya está, ¿sí? Le decís, está todo ok, lo encontré, le decís acá. ¿Lo encontraste? Sí, lo encontraste, termino. Es como Levanto la mano y lo tengo acá arriba de la mano, ya lo encontré. ¿Cómo lo tal hago? cual, eso es lo que se hace. ¿Cómo hago eso? Y guardé en una variable que está encontrada. Es como levantar la mano. ¿Cómo se llama esa variable? Booleana. ¿Sí? ¿Quedó mejor ahí, más claro? Voy a Bien. borrar los dibujillos. Ahí estamos. Buenísimo. Bueno, nos vamos al Lázaro, así avanzamos y no vamos. Tengo un formulario. ¿Ven el formulario? No tengo nada. No tengo nada en la pantalla. En el formulario le voy a cambiar el nombre. En esto está bueno que se acostumbren a poner los nombres de los elementos. Le voy a poner un nombre principal. ¿Sí? Formulario principal. ¿Y qué voy a hacer? Simplemente le voy a agregar un botón para cargar la matriz. ¿Sí? ¿Qué dijimos? ¿Qué le decíamos, Iván, que teníamos? 3 pasos. 1, definirla. 2, cargar la matriz. ¿Sí? Y después en 3 vamos a buscar el otro elemento. Este botón me va a permitir, lo vamos a llamar botón cargar. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Qué le vamos a poner en el capture? Vamos a poner que vamos a cargar matriz. ¿Estamos? ¿Lo ven ahí? Entonces, en el botón cargar matriz, ¿qué vamos a hacer? Las dos cosas que hemos dicho. Definirla y cargarla. Sí, sí. Yo quiero escucharlos, chicos, quiero escucharlos, no me quiero sentir solo. Bueno, ¿qué hago? Cuando haga clic, vamos a cargarla, ¿les parece? Vamos a cargarla. Vamos a agrandar. ¿Está? Ahí está mi matriz. La vamos a definir. ¿Cómo la definimos la matriz? ¿En qué sección? En la sección var. ¿Cómo la quiere llamar a la matriz? ¿Cómo la definen? A ver. Con un identificador se le pone la palabra reservada array, un índice y un tipo. Bien. Off y el tipo. ¿Qué identificador te gusta, Iván? A ver. ¿Cargar matriz? ¿Matriz te gusta? Bien. 2 puntos. Array. ¿Qué va dentro del array? En la definición. Un ¿De tipo cuánto de la dato hacemos? ordinal. Bien. 4. ¿De 4 o quiere que le hagamos más? ¿Vamos a hacerla más grande? ¿De 10? Bueno. ¿Le gusta? ¿Eh? Sí, sí. Bien. Le quiero hacer que carguen 100 input box. Y de 0 a 9. ¿Cuántos elementos tiene la matriz? Esos son elementos. Tiene 10 por 10. ¿Cuántos casilleros van a haber dentro de esa matriz? 100. 100. 10 por 10. ¿Y de qué tipo de dato lo vamos a definir? ¿Entero? Entero. ¿Por qué? Porque lo vamos a generar al azar. ¿Está bien? ¿Algo más para la definición? No. Ahí ya la definí. ¿Se entiende? ¿Sí? Vamos acá al botón cargar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a definir las variables que vamos a recorrer en la regla, ¿no? Y J, ya están viendo que IJ es lo que más vamos a utilizar. ¿Sí? ¿Qué tipo de dato va a ser IJ?
¿Sí? ¿Y qué dijimos que íbamos a hacer acá? Vamos a cargar la matriz con números enteros al azar. ¿Les gusta? ¿Sí? ¿Están viendo todos ahí? Sí, se ve. Bien. ¿Qué es lo que tenemos que primero hacer? Definir una variable nueva para el random para que cargue los números al azar. Bien. ¿Qué tenemos que hacer para que el número azar a dónde va a ir a parar, Iván? Antes del for, digamos, antes de que se cargue la matriz. Bien. ¿Para qué querés hacer eso? Para que me cargue números aleatorios en la grilla. Bien. Vos tenés que, a ver, hacete la idea que tenés la tablita de 10 por 10 vacía, Iván. Está vacía. ¿Se entiende? ¿Qué tengo que hacer yo? Lo que le hacía yo recién gráficamente, pararme en la fila 0, columna 0, y ahí generar un número random. Pararme en la fila 0, columna 1, y ahí generar un número random. ¿Se entiende? ¿Qué operación gráfica es esa? Se va No cargando sería- a medida. Se va cargando a la medida que matriz. va posicionando en cada celdita. ¿Sí? ¿Cómo hago eso? ¿Cómo hago para ir pasando por cada casillero de mi celda, de mi matriz? Uso las dos sentencias for repetitivas. Bien. El for. Primera cosa importante. Tengo que recorrer toda la matriz. ¿Qué sé yo de recorrer la matriz? Que para recorrerla toda, ¿qué sentencias uso? For. ¿Sí? ¿For qué? Y igual a qué? A 0, a ¿cuánto? 9. A 9. Do. Acá con esto, ¿qué hago? Me muevo por filas. ¿Sí o no? ¿Sí? Ahora, una vez que I vale 0, me tengo que mover por cada columna. ¿Sí o no? For J, 2 puntos igual a 0. Tú me corrigen cualquier cosa, ¿eh? Que esto es por columnas. ¿Sí o no? Sí. Bien. Ahora, esos dos ciclos me permiten moverme casillero por casillero dentro de mi matriz. Entonces, matriz en cada una de esas posiciones tiene que recibir un número. ¿Cómo? ¿Matriz de qué tipo de dato es? Dijimos. Matriz en la posición I, J, ¿qué recibe? Y ahí Un tenemos valor, que hacer una bien. variable nuevo que sea valor buscado. Random. No estamos buscando nada todavía, porque no tiene nada la matriz. Lo único que estamos haciendo, ¿qué dice acá? ¿Qué estamos haciendo, chicos? Cargando la matriz. Bien, lo único que estamos haciendo es cargar la matriz. Todavía no hablamos de con qué valores le encargamos, qué números le encargamos, ¿entre cuánto? ¿Entre 6 y 99, les parece? Bueno, ¿Le gustó o no le gustó ahí? ¿Está claro hasta acá, chicos? Para cargar una matriz, yo tengo que moverme casillero por casillero. Me paro en una fila y me muevo cada una de las columnas. El segundo índice, el J, me mueve por cada una de las columnas. El primer índice, una vez que recorrió todas las columnas, pasa a la segunda fila, recorre todas las columnas. ¿Qué estoy haciendo con esto? Le asigno a cada una de las posiciones que tiene, le estoy asignando, ¿sí? Le estoy asignando ese valor. Que le asigno un valor random.
Si quieren, como ustedes ya son expertos en esto, le ponemos un randomizer y listo. Para generar. ¿Qué hice con estas 3 sentencias? Me paro fila por fila, me paro en la primera fila y recorro todas las columnas. ¿Y qué hago? Le asigno a cada uno de esos elementos un número al azar, entre 0 y 99. ¿Se entendió? ¿Quieren que lo probemos para cargar? Sí, se entendió, profe. Bien. Entonces, eso ya está. Con eso ya tiene la matriz. Con estas 3 líneas yo le agrego ahí adentro, le estoy metiendo números al azar. Si quieren cargarlo a mano, ¿qué tengo que hacer? Tengo que cambiar el random, ¿por qué? Por un input box, que es el que tenemos en el ejemplo de la diapositiva. Si yo lo ejecuto, lo voy a ejecutar, vamos a ver, por la duda que tenemos errores. Se cargó con éxito. ¿Y qué hace? Cuando hago clic en cargar, ¿qué hizo? Me generó los elementos dentro de la matriz. Me cargó la matriz con números. ¿Fue difícil? ¿Qué es lo que deberíamos hacer nosotros ahora para ver si la cargó bien en la matriz? Usar la grilla para que muestre los datos. Mostrarla. ¿Está claro que son cosas totalmente diferentes y separadas? Primero, definir. Segundo, cargarla. Y tercero, hacer algo con esa matriz, porque para algo la definí, ¿o no? La puedo mostrar, puedo buscar un valor, puedo contar, lo que ustedes quieran. Pero siempre recuerden esto, que en todos los ejercicios van a tener al menos 3 cosas. Primero, definirla. Segundo, cargarla. Si la tengo que cargar, debería recorrer toda la matriz. Y después puedo hacer otras operaciones, como podría ser buscar. Si hago buscar, debería buscar por toda la matriz o hasta que lo encuentre. Diferentes formas de acuerdo a lo que me pida el enunciado. ¿Se entendió hasta ahí? Bien. Vamos a... ¿Qué tenemos hasta acá? Lo único que tenemos es genero números al azar. Lo deberíamos mostrar. Para mostrarlo, vamos acá a la opción adicional. Utilizamos este elemento que se llama tStringGrid, que es una grilla. ¿Sí? Y la tiro acá. ¿Ven cómo es la grilla? ¿Vieron ahí la grilla? Sí, profe. ¿Lo están viendo bien? ¿Qué es una grilla esta? ¿A qué se hace referencia en la práctica, visualmente? ¿Cómo es? ¿Qué es una tabla o no? Sí, una tabla. ¿Qué tiene? Muy parecida al Excel. Muy parecido al Excel, exactamente. ¿Cómo se llama este objeto de Lázaro que le acabo de mostrar? Es una matriz, una representación de Sí, una pero matriz. ¿cómo se llama el objeto este? Una tabla, un StringGrid. string. String grid. ¿Qué significará string grid? Tabla. Bien, una tabla. ¿Pero qué hay ahí adentro de esa tabla? Solo acepta caracteres de string. Exacto, por eso se llama string. Es una grilla que solo recibe ¿qué? ¿Qué tenemos que poner ahí adentro? Datos.
Dato de tipo string, pero podemos usar para Datos el del convertidor. tipo string. Solamente va a recibir en cada una de estas filas y columnas, ¿saben cómo las llaman en la grilla? Las llama celdas, como en el Excel. Cada celda de mi grilla va a poder recibir datos. El único tipo de datos que recibe es string. ¿Sí? Por eso quiero diferenciar lo que hicimos hasta ahora con digamos, tipo de dato estructurado, con lo que realmente estamos haciendo ahora de ver qué herramienta me da Lazarus para poder mostrarnos. ¿Se entiende? Como todo objeto de Lazarus, ¿qué tienen los objetos de Lazarus? ¿Qué puedo definirlo yo? El nombre y la propiedad. Muy bien. Fundamental, primero el nombre. Me voy. ¿El nombre qué es? Es una propiedad. Voy a la opción name. Sí, a ver si tiene name. La voy a llamar grilla, ¿le parece? Ya que se llama string grid, le vamos a llamar grilla. Entonces mi objeto de string grid es una grilla. ¿Sí? ¿Está? ¿Y qué tiene? Muchas propiedades. Muchas propiedades tiene. ¿Sí? ¿Qué necesitaría saber yo, por ejemplo, primero para definirle, para que se corresponda, que yo le pueda pasar todos los elementos de la matriz a esas grillas? ¿Qué datos necesitaríamos tener? Definir la cantidad de filas, que se determine la cantidad de filas y columnas de la grilla. Muy bien. Tengo que definir a la grilla cuántas filas y cuántas columnas va a tener. ¿Tiene una relación con la matriz? Sí. Sí. Tiene que ser exactamente igual. ¿Sí o no? Esta grilla, ¿cuántas filas tiene? 5. ¿Y cuántas columnas tiene? 5 ¿Eh? por 5. 5 por 5. ¿Y mi matriz de cuánto la habíamos definido? De 10 por 10. De 10 por 10. Muy bien, Marco, ahí bien. ¿Qué debo hacer? La debo adaptar para poder después pasarle lo que yo ya definí en la matriz a mi grilla. ¿Cómo hago eso? Todas son propiedades. Tengo que buscar la propiedad que me permite modificarla para que se adapte a esto. Van a ver ahí en la guía práctica, hay un link a un documento que describe muchas de las propiedades que van a utilizar. Este es un objeto que vamos a utilizar mucho de ahora en más hasta que terminemos. Siempre vamos a utilizar grilla, string grid. Siempre vamos a utilizar matrices. Este elemento es fundamental conocerlo, así que lean y repasen ese elemento. ¿Cómo defino, digamos, cantidad de filas y columnas? Hay una propiedad que se llama call count, que me define cuántas grillas, cuántas columnas, cuántas tiene cada columnas definida. 5. 5. Entonces, ¿cuántas debo poner? 10. 10. ¿Ven? Ya tengo 10 columnas, ¿sí o no? Call count es la propiedad que define cantidad de columnas. ¿Y la cantidad de filas cuál será la propiedad? ¿Cómo es en inglés fila? ¿Cuál es columna? ¿Fila? ¿De a uno pueden hablar todos? Ahí no sé. Es row count. Row es de fila. ¿Cuántas filas son? 10. Profe, sí o sí tenés que ponerlo ahí, o sea, no te deja... Si no lo pones ahí, no te lo toma, o sea, el 10 por 10. No, te va a dar error. Sí lo puedo hacer por código yo puedo definir, modifico la propiedad, como cuando modificábamos la letra, el tamaño, cuando se acuerdan las primeras clases. Si yo quiero modificar una propiedad de un objeto, tengo que decir el nombre del objeto, punto a la propiedad y le asigno un nuevo valor. Lo puedo hacer acá o por código, como ustedes quieran. ¿Sí? Cualquiera de las dos formas está bien. ¿Está? ¿Qué hicimos hasta ahí? Lo único que hice yo fue definir mi nuevo objeto que es un string grid. Lo llamé grilla.
A esa grilla lo primero que le digo es, tiene 10 filas y 10 columnas. Row count, filas. Call count, columnas. ¿Sí? Entonces ya se corresponde. ¿Qué me está faltando hacer? Pasar lo que está en la matriz, ¿a dónde lo tengo que pasar? A la grilla. Bien. ¿Vamos a hacerlo? Así acá, cuando hagamos clic en cargar matriz, no solamente lo generamos matriz, sino ahora que voy a hacer es pasar la matriz a la grilla, que es de Lazarus. T-string grid. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Bien. Profe. Hasta acá ya cargué la matriz. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo en un lado ya la matriz cargada. ¿En dónde tengo en matriz? En mi J. La tengo cargada ya. ¿Sí o no? ¿Qué tengo que hacer? Lo que está en cada celda de la matriz, ¿a dónde lo tengo que pasar? O sea, tenemos que decir que la variable matriz le vamos a asignar el string grid pero convertido. Tú a esa matriz ya le asignaste el número. ¿Por qué le vas a asignar otra cosa? ¿Ya lo hiciste acá? No, perdón, al revés, al revés. Bien. A la grilla, a mi grilla, ¿qué tengo que hacer? Tengo que pasarle lo que está en la matriz. Estas cosas son fundamentales preguntársela. ¿Se entiende? ¿Qué tengo que hacer para pasar? Lo que yo escribí ahí, pasar la matriz a la grilla, es lo que hay que hacer. ¿Qué tengo que hacer? Agarrar cada elemento de la matriz y pasarlo a la grilla. Agarrar el elemento que está en la columna 0, fila 0, y pasarla de la matriz a la grilla en la misma fila y columna. Cada uno de esos elementos los tengo que pasar. ¿Qué utilizo para pasarlo? Ahí acababan de decir into string. Bien, el into string es para convertir. Pero ¿cómo hago yo para convertirlo? Ahí convierto un solo valor. ¿Cuántos valores tengo que convertir en este caso? Bien. Con los dos for. Muy bien. No se entendió bien, no escuché bien, ¿eh? Con los dos for Con los dos. dijeron. Muy bien, tengo que pasar toda mi matriz. Entonces, tengo un for que va. ¿Quiere que me los copie acá? Me los copio. ¿Está? Acá recorro matriz. ¿Y qué debo hacer acá? ¿Acá qué debería hacer? Pasar de matriz a grilla. ¿Sí o no? ¿Y si abrimos un begin y un end en el mismo repetitivo de arriba, no es lo mismo? Podría ser exactamente lo mismo. Yo quiero diferenciar, por eso lo hago acá, Iván, quiero diferenciar que son dos cosas distintas. Después vienen allá, perfecto, viene bárbaro, pero primero quiero que entendamos lo que hicimos, ¿se entendió? Y que separemos lo que es la definición de matriz como tipo de dato estructurado y lo que es una grilla, que es el objeto que tiene Lázaro para mostrar datos string en una forma así de tabla. ¿Se entiende? Bien, Iván, vos podrías haber hecho acá arriba lo mismo, como decía, está bárbaro. Lo hacemos acá, no hay problema. ¿Está bien? ¿Se entiende? ¿Qué tengo que poner acá? ¿Quién tiene que recibir el dato? A la grilla le asignamos la matriz. Grilla. ¿Cómo le digo a grilla que en la fila 0, columna 0, me tome el valor? En la posición y J. Hay una propiedad, grilla.cells. ¿Ven? Ven ahí, ven acá, miren, quiero que presten atención. La propiedad cells, ¿qué recibe? Recibe un tipo de dato string. ¿Sí? ¿Cuáles son los argumentos de la celda? La Columna, coma, fila. ¿Ven? Columna, coma, fila, ¿ven? ¿Sí? Sí.
Y acá es la primer gran diferencia del concepto que nosotros utilizamos. En matriz definimos primero la fila y después la columna. Y acá la grilla necesita primero la columna y después la fila. ¿Se entendió la diferencia? Sí. Bien. Entonces, cells, ¿qué me pide? Ven, ¿cuál es el argumento? A columna. ¿Cuál es mi variable de columna? La J. Muy bien. ¿Y mi variable de fila cuál es? I. ¿Está claro? Sí. ¿Qué recibe? ¿Qué recibe? Matriz, ¿en qué? ¿Matriz en qué? En I, J. ¿Está? ¿Qué recibe? Grilla en la celda, primero la columna y después la fila. ¿Qué recibe lo que tiene matriz en la columna I y en la fila I, columna J? ¿Se entendió? Sí. Esta es la primer gran diferencia entre lo que es el objeto de Lazarus, string grid, y lo que es la forma tradicional de una matriz. Primero tiene como argumento la columna y después la fila. ¿Se entendió? Y ahora lo tenés que convertir, ¿no, profe? Muy bien. Ahora viene la pregunta. ¿Qué dijimos que la grilla que recibe siempre? Celda me decía que recibe string. ¿Y matriz qué tiene? ¿Cómo la definimos matriz? Entero. Como un entero. Entonces, de entero a ¿qué? A string. ¿Se entendió? No sé. La primera parte cargo la matriz. La segunda parte paso lo que está generado en la matriz al azar, la paso a la grilla. ¿Sí? ¿Se entendió hasta ahí? Sí. Bien. ¿Quieren que lo probemos? Vamos a ejecutar. Profe, ¿siempre vamos a ver grilla? O sea, ¿no vamos a usar el memo y los otros? ¿O? No, el memo y esas cosas, por ahí algo con arreglos. Pero la grilla es para bidimensionales. Es el único objeto para bidimensionales. Los otros objetos, el combo y la lista y el memo son para unidimensionales. Que seguramente los vamos a combinar a todos, ¿eh? A ver, estrictamente se podría usar, pero queda feo porque no se ve bien. Sí, y no tenemos forma de referenciar filas y columnas en un memo. Solamente Tal cual. filas. ¿Sí? Exactamente. Por eso la grilla sirve para esto. Bien. ¿Qué debería hacer? Miren cómo está mi grilla. ¿Ven que tiene que un scroll así para moverme? ¿Sí? Si hago clic en cargar matriz, ¿qué es lo que debería hacer? Primero cargo la matriz y después la pasa a la grilla. Lo hago todo en el mismo botón. ¿Lo probamos? Cargo matriz y miren, se llenó mi matriz, mi grilla, mi string grid, con los datos que estaban en la matriz. A cada celda fue lo que fui ingresando. ¿Vieron qué fácil? ¿Qué opinan? En el chat ponen que sí. Bien, Importante siempre es diferenciar los procesos de carga y los procesos de mostrar. Y siempre fíjense que se repite el mismo patrón. Son dos for, porque yo necesito recorrer toda esa totalidad de todos esos elementos. ¿Sí? No puedo nada más con un solo input box cargar, por ejemplo, en este caso 100 elementos. No, tengo que hacer los 100 elementos, ir uno por uno e ir cargándolo. ¿Se entendió, chicos, esto? Lo que dijo Martín era lo que yo le insistí recién a Iván que decía. Son 3 pasos distintos. ¿Eso se les quedó claro? El 1 es definir cómo va a ser mi matriz. El 2 es cargarla, o qué contenido va a tener mi matriz. Y el tercero es decir, ¿qué es lo que hago yo con esa matriz? La pongo en un grid, busco, cuento, encuentro, veo en qué posición, son las diferentes acciones ¿cuál es el mayor elemento que hay acá? ¿Cuántas veces me aparece el número 74? ¿Sí? ¿Cuántas veces me aparece el 14, que acá estoy viendo 3? ¿Se entiende lo que digo? Eso es el tercer paso. Pero los dos primeros tienen que quedarles bien en claro. El primero es de definirla,
el segundo de cargarla, ¿sí? Y el tercero de hacer todas las operaciones de mi ejercicio de acuerdo a lo que me pida. ¿Está? ¿Se entendió hasta ahí? Yo los minutitos que me restan, porque 3:15 tengo otra reunión, les voy a mostrar. Miren esto de la grilla. Les quiero contar algunas cosas más de la grilla. Miren esto de la grilla. ¿Qué pasa con esta? ¿Vieron que tienen esta primer fila de un color distinto? ¿Alcanzan a visualizar? Sí. ¿Qué pasa con esa fila? Si yo me muevo, ¿qué queda? Queda fila y, bueno, la columna no. Tengo una columna fija y una fila fija. ¿Qué significa? Que si esto hubiese sido más chico, miren, voy a cerrar y lo voy a achicar para que vean. ¿Ven? Si yo lo ejecuto, como ya sé que no tengo error hasta ahora, cargo la matriz, ven que tengo los scroll, y si me muevo para acá, me queda una fila, ¿sí? Y una columna fija. ¿Está? Eso es muy parecido a lo que tiene el Excel, y tienen en ese color gris, ¿sí? Eso se puede modificar. Yo puedo poner qué cantidad de filas quiero que queden fijas, qué cantidad de columnas quiero que queden fijas, o si no quiero que ninguna quede fija, le saco o las filas o las columnas. ¿Por qué le digo esto? Porque van a haber ejercicios que tienen distintas formas y tienen que ver con esto, que al visualizar en el Stream Grid, yo puedo tener cosas fijas, tanto filas como columnas. Les muestro cómo. Cierro de nuevo. ¿Qué tiene que ser eso? No sigue siendo nada más que propiedades. Son propiedades del objeto String Grid. Esto que está en un color gris se llama, o podría dejar todo fijo, ¿sí? Que por ahí no es tan óptimo, o no dejar nada fijo. Eso es una de las propiedades que tiene el objeto. Acá tengo seleccionado el objeto, que se llama Fixed Calls y Fixed Rows. Fixed es dejar fijo cantidad de columnas y dejar fijo cantidad de filas. ¿Cuántas tengo acá definidas por defecto en este objeto? Una. ¿Cuántas columnas? Una. Si quiero 0 columnas, 0. Miren, ven el objeto que está ahí, miren, yo ahora presioné Enter, ¿y qué pasó? No me quedó ninguna columna fija. ¿Qué tengo fija? Una fila. ¿Sí? Si quiero dejar 0 filas fijas, ¿qué debería poner? 0. Fixed Row. Fixed Row. ¿Ven que ahora quedó todo en blanco? Después también tienen las opciones para ver el scroll, si quiero que aparezca o no el scroll. Miren, lo puedo agrandar o achicar. ¿Sí? Voy a grabar un formulario para que se vea. ¿Se entendió hasta ahí? Miren, la ejecutamos para que vayamos viendo los cambios. Lo único que sigo haciendo es modificando alguna propiedad, modificando algún valor de la propiedad. Ejecuto. Pongo cargar la matriz y ahí me apareció. ¿Sí? ¿Ven? ¿Ven? Con el scroll me muevo y veo todas las filas, los contenidos de cada una de las filas de las columnas. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Qué pasó? No me quedó ninguna fila y ninguna columna fija. ¿Sí? Con Fixed Call y Fixed Row en 0 me queda nada fijo. ¿Se entendió? Y otra cosa, vieron que acá es bastante ancha la columna. Yo podría achicarla, podría modificar. ¿Qué sería eso? Otra propiedad de la grilla. Muy bien. Siempre se tienen que acostumbrar a pensar así. Cada vez que quiero modificar algún aspecto del diseño de cada objeto, y tendré que encontrar la propiedad. Si no tienen nada que hacer el sábado a la noche, ahora que está más restrictivo, hay un documento que explica muchas propiedades. Las leen, ¿está bien? Les modifico eso para que vean qué simple que es. Alguien tenía una pregunta, creo, también, ¿no? ¿Consulta? Acá en el chat no veo ninguna pregunta. No sé Yo si quería era- hacer una pregunta, profe. ¿Los números también los puede dejar fijos? Por ejemplo, numerar
las celdas y las columnas para buscar un número, no sé si me entiende. Sí, se puede hacer eso. Sí, sí. A ver, fijar la cantidad de filas y columnas, decís vos. No, él Sí, dice para buscar poner un el número encabezado. manualmente sería, o sea... El encabezado es una cosa. Es O lo que sea, yo... escribir en la grilla, por ejemplo, arriba, viste, 1, 2, 3, 4, y también donde dirían las columnas, y 1, 2, 3, 4 en las filas. ¿Eso decís vos, Marcos? Sí, sí, sería eso, así si vos querés buscar un número, lo buscás Está bien. manualmente. Está bien, pero siguen siendo esos parte de tu matriz. ¿Sí? Sí, 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 obvio, sí, 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 o sea, que queden ahí, pero que esos números queden fijos. Que tu matriz la definiste de 0 a 9. Sí. ¿Sí? Tenés que tener cuidado con eso nada más. Bueno, ahí tienen, digamos, acá, por ejemplo, default cold white es el ancho por defecto de la columna, son como píxel. 64, para que vean, yo le pongo 30 y ven que la achicó, por ahí me acortó mucho, por ejemplo, 40. Ven que la chica, ven el ancho, ¿están viendo lo que yo cómo visualicé ahí? Mi columna default cold white tiene 40 y default row height tiene 22. Si lo pongo 30, ven que me hace más ancha la fila. ¿Qué son todas estas propiedades? ¿Sí? ¿Ven ahí cómo quedó bastante bien de 10 por 10? ¿Está? Sí. Ahí la ejecuto y ve que se visualiza mucho mejor ahí. Cargo matriz y me generó los números que están ahí. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Está? ¿Está claro esto, lo de los 3 pasos? La definición al principio, que es esta la parte primero. ¿Sí? Lo que es la carga de la matriz, y en este caso la mostramos. ¿Cómo la mostramos? En un objeto en Lazarus, en un string grid. ¿Sí? ¿Se entendió hasta ahí, chicos? Sí. Bueno, traten de avanzar con los ejercicios. Si nos ponemos a explicar el método de búsqueda que vimos anteriormente, yo se los mostré. Si pueden, avancen con el método de búsqueda, prueben, vean el de buscar, los que yo les mostré recién en ese ejemplo que hicimos ahí en el PowerPoint, cómo hacemos para hacerlo, ingresando un valor y hacerlo, y si no, lo vemos la clase que viene, lo vemos y lo trabajamos, ¿sí? Pero esto es importante, todo este tema de definición de este tipo de datos estructurados, y este tema de cómo utiliza Lazarus un objeto para poder mostrarlo. Y después de trabajarlos, no siguen siendo más que propiedades. ¿Estamos? Profe, tengo una consulta que por ahí podemos tener en el práctico. Por ejemplo, si tenemos que buscar no sé, algún número par dentro de la matriz, digamos, eso se hace en un botón aparte, ¿no? No se hace Sí, en un podría botón ser. aparte. Podríamos poner un botón para buscar qué cantidad de números son pares. Entonces, ¿qué tendrías que hacer vos? Yo podría poner un botón, acá tengo la matriz, te lo dejo para el fin de semana, Iván, ya que estás inspirado. Hasta acá cargamos No, profe, tengo que rendir. acá tenemos la matriz. Una vez que tenés la matriz cargada y pasar la grilla, un botón que diga cantidad de números pares. Cuando hago clic acá, ¿qué tengo que hacer? Tengo que posicionarme en el primer elemento. Preguntar, ¿este número es par? Si es par, ¿qué tengo que hacer? Lo cuento. Pero como no es par, no lo cuento. ¿Este número es par? No. ¿Este número es par? No. ¿Este número es par? Sí. 1. ¿Este número es par? No. ¿Este número es par? Sí. 2. ¿Este es par? Sí. 3. ¿Este es par? Sí. 4. Una vez que recorrió todo, en una variable me contó todos los pares que había. Y supongamos que al finalizar me dice, en la grilla tenés 15 números pares. ¿Se entendió? Pero Eso lo de hace los botones, a eso de través los de otro botones no botón. son ¿Sí? lo que es. Pero bueno, ¿Qué iba a decir? ya lo vamos a ver, tratar de avanzar,
si yo no tengo definida bien una estructura, si no tiene bien los datos, va a ser difícil poder buscar, va a ser difícil, digamos, contar, determinar los pares, los impares, los primos, lo que a ustedes se les ocurra. ¿Se entiende? ¿Sí? Esta primera parte es fundamental para poder avanzar nosotros. Después, si yo tengo ahí, en lo que le presentamos en el PowerPoint, el método de búsqueda, y ya ahí ustedes van a... El método de búsqueda, ¿qué me hace? Me recorre la matriz por los diferentes lugares. Y en encontrar puedo hacer diferentes cosas. ¿Sí? Ahí es donde empieza un poco la complejidad y la variedad de las cosas. Pero hasta acá era fundamental tener esto en claro, saber cómo Lazarus me permite ver esta información en una grilla y cómo modificarle sus propiedades para hacerlo más visible. ¿Se entendió? Pero sí o sí ya tienen que avanzar todos ustedes en la última etapa final de esta parte de matrices. ¿Sí?